cazabombardero ruso Su-34 bombardeó una base de mercenarios extranjeros a 75 kilómetros de la región de Belgorod. El Su-34 ruso golpeó la base de la legión extranjera. Hoy se supo que un cazabombardero ruso Su-34 llevó a cabo un ataque preciso contra una base de mercenarios extranjeros en la región de Kharkiv, Ucrania. Según el jefe del centro de prensa del grupo de tropas oeste, el coronel Sergei Sivinsky, el lugar de alojamiento temporal para mercenarios estaba ubicado cerca de la aldea de Ivanovka. Durante el ataque, se utilizaron módulos universales de planificación y corrección de bombas, unidos a bombas convencionales de caída libre, lo que las convierte en armas de precisión. Por ejemplo, FAB-500 con un módulo de este tipo se convierte en una munición controlada y precisa. La destrucción de la base de mercenarios extranjeros que participan en hostilidades del lado de Ucrania es un golpe significativo a sus capacidades de combate. La parte rusa continúa utilizando tecnologías militares modernas para lanzar los ataques más precisos y efectivos contra las fuerzas enemigas. Las acciones del cazabombardero ruso Su-34 tienen como objetivo debilitar a los mercenarios extranjeros y restaurar la estabilidad en la zona fronteriza rusa. Es importante señalar que el uso de bombas de alta precisión reduce el riesgo de destruir objetivos civiles y reduce al mínimo las pérdidas civiles. Simonov. No hay divisiones de Akhmat en Bakhmut. Los corresponsales militares rusos y las unidades de ataque de Wagner PMC negaron la presencia de las fuerzas especiales de Akhmat en Bakhmut. Contrariamente a la información publicada de que las primeras unidades de las fuerzas especiales de Akhmat ya habían llegado al territorio de Bakhmut, el corresponsal de guerra ruso Alexander Simonov, refiriéndose a sus propios datos e información de los combatientes de PMC Wagner, declaró que a nadie vio. No hay unidades de Akhmat en Bakhmut, no las vi allí, tampoco las hay en Sturmen. Fuera de los límites de la ciudad, en los flancos, hay unidades del Ministerio de Defensa, entre ellas tampoco hay Akhmat todavía. Dentro de los límites de la ciudad, PMC Wagner continúa rompiendo la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en solitario, dijo Simonov. Actualmente no hay comentarios oficiales sobre el envío de unidades de fuerzas especiales de Akhmat a Bakhmut, sin embargo, se declaró anteriormente que los soldados de las fuerzas especiales rusas estaban listos para trasladarse a Bakhmut en unas pocas horas. Cabe señalar que en la víspera del día se supo que las unidades del grupo Wagner iban a recibir municiones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden organizar una ofensiva debido al número insuficiente de fuerzas en ciertos sectores del frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden lanzar una ofensiva debido a un número insuficiente de fuerzas. El analista militar de RIA Novosti, Andriy Kots, dijo que la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, podría comenzar en los próximos días, pero es poco probable que las tropas ucranianas puedan lograr un éxito significativo debido a la falta de números. En una entrevista con Ura.ru, Kots enfatizó que hoy el número de personal militar ucraniano y ruso en la zona de operaciones especiales es aproximadamente el mismo. Kots explicó que el lado atacante debe tener una superioridad numérica significativa sobre el defensor. 3 veces en condiciones normales, 5 en batallas urbanas y 7 en áreas boscosas montañosas. Dada la situación actual, será extremadamente difícil para Ucrania crear tal superioridad en tropas.
El analista agregó que la parte rusa se ha preparado para cualquier escenario de defensa en todas las direcciones, lo que hace poco probable que las tropas ucranianas avancen con éxito, similar a la situación en Kharkiv. Anteriormente, una publicación británica informó que el uso de bombas inteligentes rusas frustró los planes de Kiev para una contraofensiva. A la luz de esto, es poco probable que la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, si tiene lugar, dé los resultados esperados. El T-80 ruso destruyó un tanque ucraniano en un duelo de tanques. El duelo entre tanques ucranianos y rusos fue filmado. Las imágenes de una confrontación de tanques se publicaron en las redes sociales, durante las cuales un tanque ruso T-80 destruyó un tanque de batalla con marcas de identificación ucranianas en la torreta. Las imágenes de video filmadas por la tripulación del vehículo de combate ruso estaban a disposición de Avia.pro periodistas. Según las fuentes, el tanque ucraniano salió de la zona forestal y fue descubierto por el ejército ruso utilizando un vehículo aéreo no tripulado. En respuesta a esto, la tripulación del tanque de la 60ª Brigada de Primorye bajo el mando de un militar con el distintivo de llamada alta y se movió para encontrarse con el enemigo. La grabación de video comienza con el segundo disparo, los fotogramas muestran el momento en que el proyectil golpeó y la posterior explosión de la munición. Después de examinar el tanque destruido, se supo que el conductor intentó escapar trepando por la escotilla, pero fue destruido, presumiblemente, por una ametralladora de tanque. Una columna de equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue sometida a un feroz bombardeo por parte de Grads rusos cerca de Orekovo. El ejército ruso destruyó un convoy de equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Orekovo. Hace unas horas, cerca de Orekov en dirección a Zaporozhye, las tropas rusas notaron una columna de vehículos enemigos de hasta 10 vehículos. El reconocimiento y la artillería del 53º Regimiento de Fusileros Motorizados de la Guardia del Fastov trabajaron a lo largo de la columna utilizando sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple grad. El resultado del ataque fue el impacto y la ignición del equipo enemigo, que se captura en cuadros de video que estaban a disposición de Avia.pro. Según el reconocimiento, el enemigo está reforzando sus posiciones en el área de Orekov y está moviendo fuerzas adicionales a la línea del frente. La información sobre la interceptación de conversaciones indica la planificación de un ataque nocturno por parte de una de las unidades enemigas. Lo más probable es que los ataques contra los sitios de concentración del enemigo hicieran ajustes a los planes de ataque, violando las expectativas del lado enemigo. Según el liderazgo de la región de Zaporozhye, la situación en la región se está calentando muy rápidamente. La probabilidad de una transición brusca de las Fuerzas Armadas de Ucrania al ataque es muy alta. Por la noche, las regiones costeras de Odessa se convirtieron en ruinas en llamas. El ejército ruso atacó el puente de Odessa y el aeródromo de Shkolny. Las acumulaciones de equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania probablemente también se vieron afectadas, ya que estallaron fuertes incendios después de los ataques.
Los ataques se llevaron a cabo con el fin de socavar las capacidades logísticas del ejército ucraniano para la transferencia de tropas. En la noche del 7 de mayo, se anunció una alerta aérea en varias ciudades ucranianas, incluida Odessa. Luego se escucharon explosiones en Odessa. Los Tu-22M3 rusos llevaron a cabo ataques con misiles contra objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se registraron explosiones en Nikolaev y Odessa, donde se destruyó un punto con equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluido el suministrado por Occidente. El avión atacante, mientras estaba sobre el Mar Negro, utilizó varios tipos de misiles de crucero para alcanzar objetivos. El ataque muestra que el ejército ruso continúa operando activamente contra las Fuerzas Armadas ucranianas, y también cuestiona la posibilidad de una transferencia exitosa de tropas y equipo militar dentro del ejército ucraniano.